Es por eso que nos pisotean, es por eso que pasamos duro en el proceso. Y yo le decía a Dios, aleluya, porque es, aleluya, que mientras más fuerte es el llamado, más nos pisotean, más nos machacan. ¿Será que no es tu voluntad que hablemos de ti? ¿Será que no es de tu voluntad, Señor, que perseveremos en estos caminos? Tratamos de agradarte. Y mientras más cosas hacemos para ti, es como que más nos pisotean, más nos machacan, aleluya, más nos oprimen. Pero ¿sabes qué? Yo te tengo buenas noticias. El pueblo de Israel, aleluya, dice la palabra de Dios que a ellos mientras más lo oprimían, ¿sabes qué, Ángela? Ellos más se multiplicaban y crecían. Te tengo buenas noticias, ¿sabes por qué? Porque el olivo, aleluya, mientras más lo machacan, entonces ellos más brotan aceite. Dice el Señor, no he terminado contigo. No he terminado contigo. Lo que yo tengo, lo que yo voy a hacer contigo, ni siquiera has empezado. Tú ni siquiera te imaginas. ¿Sabes por qué? Porque Dios conoce tu corazón. Aleluya, poderoso es el Señor. Mi alma te adora, Cristo. Mi alma adora tu santo nombre. Y a su nombre. Y a su nombre. ¿Quiénes creen que Dios va a seguir hablando en este día? ¿Quiénes creen que Dios va a seguir hablando en este día? Poderoso es Dios. Ponle esa alabanza, denle ese aplauso a Dios. Aleluya. Señores, quítame este micrófono porque el Señor va a seguir entregándome y no voy a acabar. Yo voy a dejar por este lado, aleluya, el hombre que Dios puso a mi lado, un profeta, un hombre de Dios. Aleluya, el hombre, aleluya, que el Señor ha usado para restaurar mi vida en muchos momentos y restaurar la vida de muchas personas. Aleluya. Damos fe y testimonio, gloria a Jesús, de que Dios le habla y de que él ama a Dios. Denle un aplauso por aquí con nosotros, mi esposo Edwin Jiménez, gloria a Jesús. Aleluya. Si ese aplauso fue para Cristo, por favor, dáselo con vida. Que Él vive y reina por los siglos de los siglos. ¿Cuántos lo creen? Amén. Amén. ¿Cuántos quieren que Dios bendiga a mi amada esposa? Amén. Dios mío, cuánta unción. Wow. Hay un fuego poderoso. Yo creo que esto es una predica dúo, ¿eh? Aleluya. Al nombre de Cristo. Gloria. Al nombre de Cristo. ¿Cuántos están en victoria? 2 o 3 nada más. ¿Cuántos están en victoria? Amén. Amén. Le damos primeramente gracias a Dios por la oportunidad de exponer su palabra. Y luego a nuestro amado pastores, el cual ellos están en una asignación ahora mismo en Pensilvania, la familia pastoral. Aleluya. Y nos dejaron esta gran asignación. Y yo quiero que ustedes busquen en su Biblia el libro de Génesis, capítulo 37, versículo 5. Te quitaron la túnica, Wow. pero no el propósito. Wow. Dios mío. Dios. Uf. Hay unción. Aquí hay una unción muy fuerte. Santo. Yo no sé si tú puedes sentirlo, pero aquí hay una unción muy fuerte. Yes, yes, Aleluya. Moisés estuvo con la presencia yes. Come on. y le dijo: yo solamente continúo si tu presencia va conmigo. Jacob peleó con el ángel: si tú no me bendices, no te vas. Salomón estuvo con la presencia y dijo: bendíceme con sabiduría. Ahora yo te vengo a preguntar a ti: ¿cuál es tu petición? Come on. Porque su presencia está aquí en este lugar. Come on. Su presencia está aquí. Aleluya. La mujer del flujo de sangre estuvo con la presencia, arrebató su milagro. Ahora dime, ¿qué tú vas a hacer?
te va a quedar intacto, intacto. Aleluya. Necesito que hagas algo, porque su presencia está en este lugar. Aleluya. Él está aquí. ¿Cuánto lo creen? Y la palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. 2 o 3 nada más. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Y dice así: y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Leámoslo de nuevo. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Póngase sobre sus pies. Yo quiero hacer un clamor. Y es por nuestros pastores, para que Dios lo traiga con bien, lo use con poder y gloria allá en Pensilvania. Amén. Come on. Aleluya. Y para que Dios prepare nuestro corazón para esta exposición. Dios de gloria, amante Padre celestial, tú que estás en los cielos, que estás en las alturas, Dios, gracias te damos, Dios, por todo. Gracias, mi Dios bello, mi Dios hermoso. En este momento te presentamos los pastores. Úsalo con poder y gloria, con unción, en el nombre poderoso de Jesús de Nazareno. Cuídalo, Dios mío, cuando tomen la carretera para venir hacia acá. Quita toda piedra de tropiezo, Dios de gloria, en el nombre poderoso de Jesús de Nazareno. Te lo pido, Dios mío, obra de una manera sobrenatural. Habla, ministra nuestros corazones, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Puede sentarse. Yo quiero que usted mire al hermano que está a tu lado con cara de profeta y apúntelo con el dedo profético y dígale: volverás a soñar. Volverás a soñar. Amén. Yo creo que no lo escuchó. Repíteselo de nuevo y dígale: por si no me escuchaste, te lo voy a repetir. Volverás a soñar. Aleluya. Come on. Come on. Esta historia de este joven soñador ha impactado mi vida y mi caminar en el camino del Evangelio, el cual es José. Yo le llamo el soñador, hijo de Jacob y Raquel. José tenía 10 hermanos y un hermano que era de padre y madre. Y dice la palabra de Dios que los 10 hermanos pertenecían a Lea y a Jacob. Pero Jacob amaba más a José. ¿Pero por qué razón Jacob amaba más a José? Porque la mujer que Jacob amaba era Raquel. Aleluya. Y entonces eso creó un pequeño preferitismo sobre José, porque como venía de la mujer que Jacob amaba. Y dice la palabra de Dios que Jacob le regaló una túnica de colores a José. Aleluya. Y eso levantó un pequeño celo sobre los hermanos de José. Aleluya. Y el cual lo aborrecían. Y dice la palabra de Dios que ellos no podían hablarle calmado a José, sino que cuando José se dirigía a ellos se irritaban porque veían una competencia a su lado.
Aleluya. Pero ese pequeño profetismo no venía solamente de Jacob, sino que venía del Todopoderoso. ¿Por qué? Pregúnteme por qué. Aleluya. Ese pequeño profetismo venía porque también Dios le mostró un sueño a José. Y dice la palabra de Dios que el sueño que José tuvo era que el manojo de él crecía más y el que el de sus hermanos se inclinaban a él. Y entonces José humildemente va y le cuenta el sueño a sus hermanos, y ellos de una vez obtuvieron la interpretación y dijo: oh, tú serás más grande que nosotros y nosotros nos inclinaremos a ti. Pero ¿cómo va a ser? Pero eso trajo a un celo más grande sobre sus hermanos por causa de sus sueños. Aleluya. Hoy vengo a decirte que te van a perseguir por los sueños que has tenido. Hoy vengo a decirte que te van a perseguir por la promesa que el Padre ha hecho a tu vida. Óyeme, pero todo es parte de un propósito, todo es parte de un plan. Aleluya. Pero ¿cuál es ese plan? Aleluya. El plan es prepararte a ti para lo que Dios va a depositar en ti. Satanás va a tratar de apagar tus sueños. ¿Con qué te va a perseguir? Aleluya. Después que José tuvo ese sueño, volvió y soñó otro sueño. Aleluya. Y dice la palabra de Dios que el sueño que José obtuvo fue que el cielo y las estrellas, aleluya, se inclinaban a él. Y entonces él se lo contó a su padre. Aleluya. Y el padre le dijo: ¿cómo así? Aleluya. Entonces tú me estás dejando dicho que todos nosotros te serviremos a ti. Alabanza al Cordero. Yo me imagino que cuando los hermanos de José escucharon ese sueño, dijeron: no, a este hombre hay que hacer algo con él, porque ese hombre es que se va a enseñorear por encima de nosotros. Aleluya. Y lo aborrecían. Aleluya. Y dice la palabra de Dios que estaban los hermanos de José apacentando las ovejas, y su padre Jacob, aleluya, mandó a José a buscar a sus hermanos. Aleluya. Y dice la Biblia que José andaba errante en el camino. Aleluya. Y me imagino que cuando José cayó sobre la cisterna, dijo: debí de quedarme errante. Alabanza al Cordero. Pero cuando José encontró a sus hermanos, que lo vieron de lejos, empezaron a claudicar contra él y empezaron a hacer un plan y dijeron: matémoslo. No, eso es muy cruel. Vamos a hacer algo, otra cosa, vamos a meter la cisterna. Aleluya. Y me imagino ellos planeando, dijeron: yo creo que ese es el mejor plan por ahora. Y agarraron a José, le quitaron la túnica. Aleluya. Pero ya José portaba un sueño. Aleluya. Aunque te quiten la túnica, tú portarás un sueño, como decía mi amada esposa. Alabanza al Cordero de Dios. Volverás a soñar. Podrán levantarse el diablo y demonios, pero lo que Dios te prometió, nadie te lo va a quitar. Aleluya. Satanás va a querer meterte en la cisterna. Te digo ¿por qué? ¿Por qué? Para apagar tu fe, para apagar y para que tú dejes de creer en lo que Dios te prometió. Pero no se lo permitas. No se lo permitas. Sigue creyendo. Y dice la palabra de Dios que metieron a José en la cisterna. Aleluya. Y volvieron y dijeron ellos: algo hay que hacer. Nada tenemos, ningún beneficio con meter a José en la cisterna. Y agarraron y lo sacaron, pero se lo vendieron a los ismaelitas. Aleluya. Y José andaba de ping pong para aquí y para allá. Alabanza al Cordero, porque después de los ismaelitas se lo vendieron a los egipcios. Aleluya. Y dice la palabra de Dios que después que vendieron a José, aleluya, se lo llegaron a vender a aleluya, uno de gran poder, aleluya, y el cual José reinó, aleluya, y fue administrador de todo lo que ese hombre tenía. Alabanza al Cordero de Dios. Pero Satanás no se quedó tranquilo, como ver cómo José estaba, como ver el propósito de Dios que se cumplía en su vida. Y entonces se levantó la esposa de ese hombre, aleluya, y empezó a levantarse con él y le dijo: yo quiero que tú estés conmigo. Pero José dijo: yo no puedo fallarle a mi Dios.
Yo no puedo fallarle al Todopoderoso, al que me trajo aquí, al que no permitió que mis hermanos me mataran. Y entonces aquella mujer hizo un plan, sacó a todo el mundo de la casa. Aleluya. Y cuando José llegó a trabajar a aquella casa, nada más estaba aquella mujer. Aleluya. Yo me imagino que aquella mujer se le tiró a José como una gatuela, y José le dejó toda la ropa y se embaló. Aleluya. Porque José dijo: yo no le voy a... Me trajo aquí, al que no permitió que mis hermanos me mataran. Y entonces aquella mujer hizo un plan, sacó a todo el mundo de la casa. Aleluya. Y cuando José llegó a trabajar a aquella casa, nada más estaba aquella mujer. Aleluya. Yo me imagino que aquella mujer se le tiró a José como una gatuela, y José le dejó toda la ropa y se embaló. Aleluya. Porque José dijo: yo no le voy a fallar a mi Dios, yo no le voy a fallar a mi sueño. Y aquella mujer se sintió deshonrada y empezó a decir que José le hizo daño. Y esa fue la forma que José cayó en la cárcel. Lo vendieron, lo metieron en la cisterna, lo vendieron y lo volvieron y lo vendieron. No sé lo que tú has vivido, no sé lo que ha querido opacar tus sueños, no sé lo que ha querido opacar lo que Dios te prometió. Pero Dios no es hijo de hombre para mentir, ni hombre para arrepentirse. Lo que Dios promete, Él lo cumple. Aleluya. Hoy yo estoy aquí para reafirmar lo que Dios te prometió y a decirte que Él lo va a cumplir en tu vida. Por encima de que se te levanten en el trabajo, en tu familia, Dios va a cumplir lo que te prometió. Oye, volverás a soñar, volverás a soñar. Aunque estés en la cárcel, volverás a soñar. Aleluya. Y el sueño que tendrás no será una fantasía, ni será algo ficticio, sino será la realidad de lo que una vez soñaste. Será la realidad de lo que una vez Dios te prometió. ¿Habrá alguien aquí que lo crea? ¿Habrá alguien aquí que diga amén? ¡Aleluya! Volverás a soñar. Y después que José cayó en la cárcel, el ojo de Dios estaba sobre José, porque Dios lo engrandeció aún en la cárcel. Y allí se convirtió en un administrador de la cárcel también. Pero tope el hermano que está a tu lado y dígale: Dios tiene un plan. Y dice la palabra de Dios que el copero y el panadero del rey cayeron en la cárcel. Y ellos tuvieron un sueño cada uno, y Dios le dio la interpretación de ese sueño a José. El diseño de Dios sobre José era ser un soñador. Y como un gran soñador, un gran interpretador de sueños, Satanás va a querer opacar tu diseño. Pero lo que él no sabe, que te está preparando para tu diseño. Aleluya. Aleluya. Con las persecuciones, con las guerras, con la batalla, lo único que está haciendo es forjando tu diseño. Alabanza al Cordero de Dios. Porque aún donde quiera que te metas, el diseño de Dios va a relucir en ti. Oye, soñador, hoy vengo a decirte que vas a ser un soñador por encima
encima de quien sea y donde quiera que sea. Volverás a soñar. Volverás a soñar. Aleluya, porque las promesas de Dios no se mueren ni se quedan en el aire. Las promesas de Dios son para cumplimiento. No sé qué fue lo que viviste, que trató de apagar tus sueños. No sé quién te persiguió, ni quién te empujó a la cisterna, o te quitan la túnica. No sé qué fue lo que viviste, pero volverás a soñar. Así como las águilas se remonta por las montañas, aleluya, así te remontarás tú también. Habrá alguien aquí que arrebate esa palabra y diga: yo la arrebato, esa palabra es mía, yo la arrebato, yo la cojo para mí. Si ustedes no la quieren, volveré a soñar, volveré a soñar, volveré a soñar. Gracias, guerrera, Dios te bendiga. Volveré a soñar por encima de lo que sea. Volveré a soñar por encima de las persecuciones en mi trabajo. Volveré a soñar y no le daré el placer al enemigo de borrar mis sueños, sino que seguiré creyendo en lo que Dios me prometió. Y después que el copero y el panadero tuvieron el sueño, a Dios le dio la interpretación a José. Y el copero le dijo: tú volverás a tu posición en 3 días. Gracias, guerrera. Y el panadero le dijo: en 3 días serás quitado. Y dice la palabra de Dios que José le dijo al copero: acuérdate de mí cuando tú estés en tu reino. El copero fue restablecido a su posición y no se acordó de José para nada, hasta que pasó el qué, hasta que el rey tuvo un sueño. Tu diseño te perseguirá donde quiera que tú estés. Así como persiguió a José, así también te perseguirá a ti. Las promesas de Dios se cumplirán, se van a cumplir, y volverás a soñar. Volverás a soñar. Entonces tuvo el rey un sueño, Faraón, y ahí fue que se acordó el copero. Yo también tuve un sueño cuando yo estaba en la cárcel, rey, y pasó así mismo como él me dijo. Siempre un profesional interpretando sueños. Se acordó de José hasta que hubo la necesidad del soñador, de que el soñador interpretara un sueño. Te venderán, te meterán en la cisterna, te alejarán de tus recursos principales, pero volverás a soñar. A José lo alejaron de sus recursos principales, el cual era su padre. Y cosas que no dice la Biblia. Pero al alejar a José de Jacob,
José hasta hambre pasó, me imagino yo. Necesidades. No nada más lo metieron en la cisterna, no nada más lo vendieron. Pasó de todo, porque lo alejaron de sus recursos naturales. Muchas veces Dios te va a alejar de tus recursos naturales para que tú te soportes en los recursos principales, el cual es Dios. Para que tú en medio de la necesidad, en medio del hambre, diga: Dios mío, súpleme, Padre. Aleluya. Para que tú en medio de los momentos cuando tengo un hoyo en el zapato, diga: Padre, súpleme unos zapatos. Aleluya. ¿Por qué? Te digo por qué. Porque tu diseño va inclinado a quien lo diseñó. Y el diseñador de todos los sueños se llama Dios. Dios todopoderoso, Dios rey, Dios grande, Dios fuerte. Aleluya. Y cuando tú te estés alejando de tu diseño, el mismo diseño te va a traer al propósito. Así como lo hizo con Jeremías. Jeremías dijo: Dios mío, ya no quiero hablar más en tu nombre. Y yo me imagino que Jeremías dándole la espalda molesto. Aleluya. Y mismito sintió un fuego ardiente que ardía en su corazón, porque el diseño de Jeremías era profetizar. Aleluya. No sé cuál es tu diseño, no sé para qué fuiste diseñado, pero en el mismo momento que tú quieras apartarte de tu diseño, sentirás ese fuego ardiente dentro de ti que va a gritar: tú eres profeta. ¡Hey! Va a querer gritar: tú eres mi adorador. ¡Aleluya! Va a querer gritar cuando tú quieras alejarte del diseño: tú eres mi evangelista. Aleluya. ¿Por qué? Te digo por qué. Porque sobre ti está la promesa de Dios. Aleluya. Job pisó lo más profundo. Y él dijo: yo volveré a soñar. Porque él dijo: mi Redentor vive y aún del polvo me levanta. Aleluya. Y aún del polvo te levantará. Me levantará, te levantará. No sé si tú lo crees, pero Él te levantará. Él te levantará. Volverás a soñar. José seguía en la cárcel y el faraón lo mandó a buscar. ¿Quién es ese muchacho que está en la cárcel? Porque yo necesito que me interpreten un sueño. Entonces yo me imagino José cuando lo llaman, él en la cárcel, no sabía quizá quién lo está llamando, y le dijeron: oye, te mandaron a buscar, ven para afuera. Y José: wow, ¿y qué es lo que está pasando aquí? Yo no sé lo que está aconteciendo, aleluya, pero te digo lo que estaba pasando: el cumplimiento del sueño de Dios en José. Alabanza al Cordero de Dios. Y el faraón: vistan a ese hombre, póngalo bonito, aleluya, porque viene para acá. Y dice la palabra de Dios que Dios le dio la interpretación a José del sueño que tuvo el faraón. Y el sueño era que
El faraón veía 7 vacas gordas, aleluya, y 7 vacas flacas. Gracias, guerrera, aleluya. Y dice la palabra de Dios que Dios le dio la interpretación a ese hombre de Dios, aleluya, y le dijo: óyeme, faraón, las 7 vacas gordas serán 7 años de bendición, y las 7 vacas flacas serán 7 años de necesidad, aleluya. Pero ¿qué es lo que vamos a hacer? Porque en el medio de su proceso él aprendió administración también, profeta, aleluya. En medio de los momentos de las 7 vacas gordas, vamos a agarrar y vamos a guardar, vamos a coleccionar alimentos para cuando lleguen los momentos de las vacas flacas, tener con qué, aleluya, y tener alimento para poder resistir a esa gran necesidad, aleluya. Y así mismo pasó, llegaron las 7 vacas gordas y las 7 vacas flacas, pero te digo que pasó allí el cumplimiento de sus sueños, aleluya. Fueron sus hermanos a buscar, a comprar alimento. ¿Dónde estaba quién? ¿Dónde estaba José? Aleluya, ¿dónde estaba el soñador? Aleluya. Y así como soñó, se hizo hecho, aleluya. Volverás a soñar. Hoy estoy aquí para decirte: volverás a soñar, aleluya. Y el sueño que tendrás va a ser la realidad de lo que una vez soñaste. Va a ser la promesa de Dios cumplirse en tu vida. Yo he recibido promesas de parte del cielo y he visto el respaldo de Dios, aleluya, y he visto la promesa de Dios cumplirse. He recibido promesas que he visto todo lo contrario a lo que Dios me prometió, y me ataca la desesperación y me ataca los momentos difíciles y digo: Padre, no sé qué hacer. ¿Qué hago, Dios? Tú me prometiste esto, me prometiste aquello, pero estoy viviendo, Dios mío, esto, Padre, aleluya. Me prometiste abundancia, pero estoy viviendo necesidad, aleluya. Pero te digo que el propósito de Dios se cumplirá en tu vida. Las promesas de Dios se cumplirán por encima de quien sea, por encima de quien se levante. Volverás a soñar, volverás a soñar. El recurso de Dios llegará a tu casa, aún si tú no ves por dónde viene. Había una mujer el cual se murió su esposo, y ella quedó endeudada fuertemente. Ese momento de necesidad pagó el sueño de esa mujer, porque ella no tenía cómo conseguir dinero, ni sabía cómo. Pero Dios tiene la última palabra. Ella no sabía cómo, y la única forma era entregando a sus hijos. Pero diga conmigo: Dios tiene la última palabra. Y cuando no hay opción, Él hace la opción. Cuando no hay camino, Él abre camino en medio del desierto. Así como hizo que caminó por encima de las aguas, donde no hay donde caminar, Él hace que tú camines. Y aquella mujer, llegó el profeta a su casa, profeta Eliseo. Y el profeta Eliseo le dijo: ¿qué tú tienes en casa? Yo no tengo nada, solamente una vasija vacía. Aquella mujer, sus sueños se hubieran apagados porque no tenía opción. Y el profeta le dijo: solamente una. Eso no es suficiente para lo que Dios va a hacer. Ve y busca más vasijas donde los vecinos, y donde quiera que tú veas una vasija, tráela. Porque donde no hay provisión, yo traeré provisión. Alabanza al Cordero de Dios. Yo me imagino a aquella mujer,
Aleluya. En el mismo momento que el profeta le dijo, busca vasija donde la vecina, esa mujer empezó a soñar nuevamente. Aleluya. Hoy Dios traerá los recursos para que tú vuelvas a soñar. Hoy Dios traerá los caminos para que tú vuelvas a caminar. Para las puertas cerradas que un día estuvieron se abrirán. Volverás a soñar. Y esa mujer hizo así como el profeta dijo. Alabanza al Cordero de Dios. Y buscó todas las vasijas. Y te digo qué pasó. Te digo qué pasó. Empezaron los recursos a crearse. Alabanza al Cordero. Pero necesito que te muevas en fe primero. Necesito que busques las vasijas en fe. Aunque tus sueños estén apagados, aunque tus sueños estén oscuros, aunque tus sueños haya creado una pesadilla y estés corriendo, yo quiero que tú te pares que en fe y diga, buscaré las vasijas porque Dios lo dijo. Buscaré la vasija porque Dios lo dijo. Y aquella mujer buscó las vasijas y empezó el aceite a brotar. Volverás a soñar, porque la noche cuando se hace más oscuro, cuando está a punto de amanecer, volverás a soñar. Así como aquella mujer empezó a volver a tener recursos, así mismo volverás a soñar. Póngase sobre sus pies.